Nosotros somos el grupo número 11 y el tema que en esta tarde vamos a exponer es el Estado unitario. Cuando hablamos de Estado unitario, según la RAE, nos referimos a la forma de organismo o organización política, dotada de poder soberano e independiente, que integra la población de un territorio. Los estados se clasifican según el sistema o la forma de organización que estos puedan tener. En esta tarde nosotros hablaremos del sistema unitario y partiremos de responder la interrogante, ¿qué es el Estado unitario? Para esto tenemos una definición técnica que nos explica que el sistema unitario es aquel Estado en el que el poder político reside en un gobierno central, teniendo una misma legislación y esta rige todo el territorio y a esta se somete todo el poder político. Esto quiere decir que el poder es tomado por un centro de autoridad que acciona por todo el territorio y que pertenece al Estado, imponiendo una misma legislación para todos los habitantes del mismo. Este poder puede ser ejecutado a través de organismos como el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, el organismo judicial, y siempre tiene su sede central en la capital de la región donde se lleva a cabo este tipo de Estado. Tiene su origen más antiguo en el absolutismo, durante el periodo del feudalismo. Como recordamos, en el feudalismo, el poder se encontraba regado o disperso y era ejecutado por cada noble. Él ejercía el poder sobre su propio feudo, siempre y cuando con la lealtad al rey o monarca correspondiente. Cuando se da el absolutismo y la creación de los estados modernos, los reyes tomaban el poder para centralizarlo en ellos mismos, dominando el Estado según la voluntad del monarca o del rey que gobernaba el territorio. Así podemos decir que el Estado unitario nace del absolutismo, aunque está muy alejado al funcionamiento que actualmente conocemos. Después de la caída del absolutismo, se da la Revolución Francesa. Y en esta surge una versión más parecida a la que conocemos actualmente. El Estado que surge después de la Revolución Francesa tiene como máximo principio la igualdad de los ciudadanos y la centralización que ésta buscaba es que los ciudadanos se sometieran a las decisiones que el Estado tomaba y que éstas surgían de la voluntad general. Cada tipo de Estado tiene sus propias características y las del Estado unitario son: número 1, que el poder recae sobre el gobierno central, aunque separa sus funciones, como en el organismo ejecutivo, legislativo y judicial, estos siempre van a pertenecer a la misma unidad política. La número 2 es que presentan descentralización administrativa. Esto es una división de funciones y se da para gestionar los recursos de una manera más eficiente. La número 3 es que algunos estados descentralizan cierto grado de poder político. La número 4 es que suelen darse en estados pequeños. La número 5 es que los estados suelen ser muy homogéneos o parecidos en cuanto a cultura e idiomas lingüísticos. Si recordamos un poquito, decimos de que el Estado unitario es aquel en donde el poder central se controla bajo un mismo territorio y lo controla una cierta persona, que en este caso sería el gobierno. Tienen una misma legislación y esta legislación es aplicable para todo el Estado. Entonces, en base a eso, podemos decir que los estados unitarios tienen dos tipos, que son centralizados y descentralizados. Empecemos por el primero, que es el Estado unitario centralizado. Es aquel en el que el gobierno central controla la política de todo el territorio y las decisiones que proceden de él afectan a todas las regiones del Estado. En el caso de que haya alguna administración local, esta no tiene competencia. Uno de los ejemplos son Francia, Australia, India, Mónaco o la Ciudad del Vaticano. Cabe recalcar
que este estado es muy poco usado y se da en los microestados. El número 2 es el estado unitario descentralizado. Y el estado unitario descentralizado es aquel en el que, si bien existe un gobierno central que controla políticamente todo el territorio, hay regiones dentro del mismo que tienen ciertas competencias administrativas. Es decir, que a pesar de que estas regiones no son autónomas y por tanto no pueden entablar leyes propias, tienen ciertas competencias en lo que es educación, también el tránsito de vehículos, las líneas de financiación a la que se refiere. Unos de los ejemplos serían Nueva Zelanda, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, República Dominicana y Filipinas. Como toda formación estatal, cuenta con ventajas y desventajas. Hablaremos un poco sobre las ventajas. Una de las ventajas es que tiene una fácil aprobación de leyes. Como no existen otros actores políticos y legislativos, el orden es inferior y esto permite que sea más fácil y rápida la aprobación de las leyes. La número 2 es que tiene menor coste político. Como solo existe una élite política, es menor el grupo de políticos involucrados, a como si lo comparamos con un estado federal, en donde hay un número mayor de funcionarios. Esto reduce los costes en salarios pagados al personal del Estado. La número 3 es que tiene una mayor igualdad, ya que todos los habitantes de un territorio se rigen bajo la misma legislación, elimina en cierta parte los privilegios y las diferencias de oportunidades, igualando de este modo los derechos de los habitantes. En las desventajas tenemos de que tiene una menor consideración a las minorías. Como todos sabemos, el Estado siempre va a tener minorías, que es un grupo de personas que se diferencian por su cultura, su etnia o su nivel socioeconómico. En este Estado no siempre se puede tener consideraciones hacia esos grupos y muchas de las leyes que son aplicadas vienen a perjudicarlos. La número 2 es que tienen la peor implantación de políticas. Esto es porque a veces son implantadas de manera ineficiente y no suelen dar respuesta a los problemas de los ciudadanos en cierta región del estado, debido a que las decisiones se toman muy lejos de donde se encuentra el núcleo del problema. La número 3 es que tiene un menor equilibrio de poderes, a diferencia del Estado federal, que cuenta con una amplia descentralización de poderes. El Estado entre los mismos es compartido y esto mismo hace que no se permita usar el poder de una manera autoritaria, como lo es en el caso del Estado unitario. A continuación, le voy a dejar el tiempo a mi compañero Yair, que él seguirá con esta exposición. Buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. Algunos de los objetivos del Estado unitario podemos mencionar: mantener el orden y el cumplimiento de las leyes. Número 2. Promover el bienestar, la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos, en el cual está resaltado en la Constitución Política de la República de Guatemala, que se encuentra en el capítulo único en su artículo número 2. Y el número 3, administrar los programas de gobierno y los asuntos públicos según el mandato de sus ciudadanos. Podemos mencionar que existen 120 estados unitarios, que a continuación les nombraré algunos países, como son Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Paraguay y Guatemala, porque retomaron la forma de Estado unitaria en sus textos constitucionales, en los que existe un gobierno único y central, ubicado en la capital del país, que rige sobre el territorio todo de manera homogénea. También mencionar que hay 36 monarquías unitarias.
La monarquía en esta época del poder era representado y lo ejercía una sola persona, conocida como monarca o rey. Esta persona tenía todos los poderes de representación, dirección y administración de todos los bienes del Estado. De hecho, el poder legislativo y judicial existen y son autónomos. Se considera un paso intermedio en la historia entre la monarquía absoluta y la parlamentaria. Este fue el caso de países como Francia postrevolucionaria o el Japón de inicios del siglo XX. Guatemala es un estado unitario, no federal, que cuenta con diversidad de mecanismos de protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como local y tanto desde el Estado como desde la sociedad civil. A diferencia de otros países como Estados Unidos, que están formados por varios estados, además es republicano, en virtud de que los poderes se encuentran divididos en tres organismos, los cuales son el ejecutivo, legislativo y judicial, sin olvidar que dicho poder es legítimo del pueblo y solo lo ha delegado en estos organismos. La Constitución Política de la República de Guatemala señala en su artículo 140, podemos mencionar, Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Le cedo la palabra a mi compañera Carolina Fuentes. Buenas noches a todos. Pues para finalizar nuestra presentación, le leeré una frase que nos pareció muy importante del Estado unitario del filósofo Eugenio María de Hostos, que dice así: el Estado unitario es corrupto de nacimiento. Todo Estado unitario en cualquier tiempo, espacio y forma de gobierno es siempre personal. El Estado es el jefe del Estado y como absorbe la iniciativa de los organismos provinciales y municipales, sustituye con la ley de su voluntad la autonomía de esas sociedades. De aquí la desorganización y de esta la corrupción. Gracias por su atención. Que pasen feliz tarde.